Hola compañeros, yo soy Yael, soy estudiante de quinto semestre de psicología. Desde hace mucho tengo interés en la neurobiología de la conducta y en la neurogenética. Por lo tanto, en esta ocasión quiero explicarles un poco a profundidad, no mucho, un poco a profundidad, los procesos de transcripción y de traducción. El motivo es que quiero hacer un video como a mí me hubiera gustado verlo cuando empecé a profundizar en este tema, ¿no? Porque yo, bueno, tenía lo que había visto en clases de oyentes, sin embargo traté de profundizar un poco más y se me complicaron varias cosas. Entonces espero que si ustedes quieren profundizar un poco en este tema, este video les ayude a poder lograrlo, que ya sepan más o menos de qué trata y puedan investigar más a profundidad. Tienen que estar en ayunas para que lo entiendan. Bueno, vamos a empezar hablando sobre transcripción. La transcripción es el proceso por el cual se va a sintetizar una cadena de RNA mensajero a partir de una cadena de DNA. Este RNA mensajero posteriormente se va a ir al ribosoma a sintetizar una proteína, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante en traducción. Entonces, tenemos nuestra doble cadena de DNA. Algo muy importante que pueden llegar a encontrar en papers o en libros es que hablan sobre la cadena codificante y la cadena de templado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Miren, nosotros tenemos dos cadenas de DNA. Nuestro gen, lo que necesitamos sintetizar está en la cadena codificante. Esta es nuestra cadena codificante, y la de arriba, donde va a sintetizarse, a partir de donde se va a sintetizar el RNA, va a ser la cadena templado. Sé que suena un poco confuso, pero vayan siguiéndome. Entonces, ¿por qué esta es la cadena codificante y por qué esta es la cadena templado? ¿Y por qué de este es donde se tiene que llegar la RNA polimerasa a hacer la transcripción? Porque imaginemos que nosotros tenemos esta secuencia: adenina, timina, guanina, timina. Entonces, como les comentaba, en la cadena codificante es donde se encuentra nuestro gen. Quiere decir que la cadena de RNA que sinteticemos tiene que ser exactamente, bueno, no exactamente, porque recordemos que en el RNA no hay timinas, hay uracilos, pero tiene que ser la copia de esta secuencia. Entonces, por complementariedad de bases, ¿cuáles van a ser las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en nuestra cadena de templado? Esta es nuestra secuencia complementaria de nuestra cadena templado. Otra vez, cadena codificante, donde se encuentra el gen, y nuestra cadena templado, que es de donde se va a sintetizar el RNA mensajero. Entonces, por complementariedad de bases, tenemos timina, adenina, citosina y adenina. Va a llegar la RNA polimerasa y va a sintetizar a partir de nuestra cadena templado. ¿Qué va a sintetizar? Bien fácil. Adenina, bueno, vamos a hacerlo aquí arriba, voy a borrar. Aquí les puse que es la cadena templado, para que no lo olviden. Entonces, ¿qué va a sintetizar la RNA polimerasa? Va a sintetizar de la timina, va a sintetizar adenina, de la adenina va a sintetizar uracilo, de la citosina va a sintetizar guanina, y de la adenina va a sintetizar uracilo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, esta es la misma cadena que nuestra cadena codificante. Es la misma secuencia que nuestra cadena codificante. Claro, hay que recordar que en el RNA no hay timinas, se sustituyen por uracilo, pero ¿cuál es el punto de esto? En nuestra cadena codificante tenemos una secuencia que después la RNA polimerasa va a crear un RNA mensajero con base en esta secuencia. Espero les haya quedado claro cuál es la diferencia. Breve resumen. Nuestra cadena codificante contiene nuestra secuencia que necesitamos para nuestra proteína. Por complementariedad de bases, en nuestro templado va a haber evidentemente las bases con las que se unen. ¿Para qué? Para que cuando la RNA polimerasa sintetice a partir de nuestra cadena templado, la secuencia sea igual a la de nuestra cadena codificante. Yo reprobé un examen por eso, así que espero que no se les olvide. Ahora, bueno, como les mencioné, quien va a hacer este trabajo es la RNA polimerasa. La RNA polimerasa es una enzima que va a sintetizar RNA mensajero. Consta de varias subunidades. Entre ellas, la más importante es la RPB1. Esta subunidad cuenta con el carboxil, o bueno, más bien tiene el carboxyl tail domain. El carboxyl tail domain es una secuencia de 7 residuos aminoacídicos. De entre ellos, el más importante, no sé si los demás son importantes la verdad, pero el más importante al menos por este video es la serina. La serina que se encuentra en la posición 2 y la serina que se encuentra en la posición 5. Es bien importante que recordemos que estas serinas se encuentran en estas posiciones. Ahora yo no les voy a decir qué hacer, pero de preferencia recuerden esa parte, muy bien. Ahora sí vamos a empezar directamente con lo que es el proceso de transcripción. Muy bien, tenemos nuestra doble cadena de DNA. ¿Qué es lo que va a suceder? Para que la transcripción pueda empezar, yo les comentaba sobre la RNA polimerasa. Vamos a poner la RNA polimerasa aquí. La RNA polimerasa lo que necesita es unirse
a una parte muy específica del gen. Vamos a imaginar que este es nuestro gen, ¿no? Entonces, la RNA polimerasa necesita comenzar a sintetizar el RNA mensajero, pero evidentemente no va a comenzar donde ella quiera, necesita comenzar a partir de un sitio en específico. Este sitio en específico se va a encontrar dentro del promotor del gen. El promotor es una región del DNA donde se va a encontrar el sitio de inicio de la transcripción. La RNA polimerasa se une a este sitio de inicio y a partir de ahí va a comenzar a transcribir el RNA mensajero. Entonces, tenemos nuestro promotor. Dentro del promotor ustedes van a escuchar mucho que hay secuencias de iniciación, como les comenté. La más conocida es la secuencia TATA, que es la caja TATA. Entonces, a partir de esta secuencia es donde va a comenzar la transcripción del RNA mensajero. ¿Por qué la caja TATA? Bueno, si recordamos, por medio de la complementariedad de bases, la timina se une con la adenina y la guanina con la citosina. Y recordemos que las uniones que se dan entre estas dos bases nitrogenadas, entre la timina y la adenina, es de 2 puentes de hidrógeno. Y la guanina y la citosina se unen por medio de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos que hacer la síntesis de RNA mensajero y tenemos que iniciar por un lado, ¿por dónde vamos a iniciar? ¿Por donde hay que romper 3 puentes de hidrógeno? ¿Por donde hay que romper 2? Evidentemente por donde hay 2. Esto no significa que la caja TATA sea la única secuencia de inicio. Hay otro tipo de secuencias, pero esta es la más conocida. Por ejemplo, también está la INR y otras más que no me acuerdo. Pero vamos a ver nosotros, el ejemplo que vamos a dar es como si la secuencia de inicio fuera la caja TATA. Entonces, la RNA polimerasa no puede por sí misma llegar y comenzar la transcripción. Sería muy bueno porque pues, ya no tendría que estar haciendo estos videos, ¿no? Pero no puede ella sola comenzar. Necesita ayuda de unos factores que también van a escuchar mucho. Son los factores de transcripción. Hay varios factores de transcripción. Nosotros vamos a hablar ahorita de los factores de transcripción generales y también están los factores de transcripción específicos. Los factores de transcripción generales van a formar un complejo para que la RNA polimerasa se pueda acoplar a la secuencia de inicio y poder comenzar a hacer su trabajo. Entonces, vamos a comenzar a ver cuál es la función de cada uno de los factores de transcripción generales, muy importante, de los generales o basales también lo pueden encontrar. Bueno, los factores de transcripción generales lo que van a hacer es ayudarnos a formar un complejo para que la RNA polimerasa pueda acoplarse en el inicio de la transcripción y poder comenzar a hacer su trabajo. Entonces, la transcripción no puede empezar en cualquier parte porque si una proteína tiene un inicio y un final determinado, de donde se transcribe también lo tiene que tener. Entonces para eso tenemos los promotores. Los promotores, que aquí se los dibujé con un rectángulo, son una porción del DNA que lo que nos van a ayudar es a regular el inicio de la transcripción de un gen. Dentro de estos promotores existen secuencias de iniciación. La más conocida, la que más van a escuchar quizá en sus clases, y espero que no que les enseñen más porque pues estaría chido que conozcan los demás, es la caja TATA. La caja TATA es una secuencia que se encuentra dentro del promotor que nos está señalando el inicio de la transcripción por medio de la RNA polimerasa. ¿Cuál va a ser el primer factor de transcripción que se va a unir? El primer factor de transcripción que se va a unir y que vamos a ver es el factor de transcripción 2D. ¿Por qué se llama factor de transcripción 2D? O bueno, ¿por qué los factores de transcripción que vamos a ver van a coincidir en las primeras 3 letras? La T y la F, bien fácil, de transcription factor. ¿Por qué 2? Porque recordemos que no solamente existe una RNA polimerasa, existen 3. Tenemos la RNA polimerasa 1, que tiene que ver con el RNA ribosomal. Tenemos la RNA polimerasa 2, que es de la que vamos a hablar en este video, que es la que nos ayuda a sintetizar el RNA mensajero. Y la RNA polimerasa 3, que nos ayuda para la síntesis de RNA de transferencia. Entonces, si aquí la RNA polimerasa que necesitamos es la RNA polimerasa 2, por eso hay un 2. Y D, bueno, para diferenciar los distintos factores de transcripción. Eso es nada más para que sepan por qué el nombre no es muy importante, o sí, no sé, depende de ustedes. Entonces, el factor de transcripción 2D tiene una subunidad muy importante, que es la subunidad TBP. ¿Para qué nos ayuda la subunidad TBP? TBP significa Tata Binding Protein, proteína de unión a TATA. TATA, la caja TATA que habíamos visto hace un momento. Entonces, el factor de transcripción D lo que nos va a ayudar es a localizar esta secuencia de iniciación
se une y entonces ya a partir de aquí se van a ir acercando los demás factores de transcripción. Bien importante, como les dije, no solamente existe la caja TATA como secuencia de iniciación, también está por ejemplo la INR. El factor de transcripción 2D no solamente se une a la secuencia TATA, a la caja TATA, también se puede unir por ejemplo a la secuencia INR, que también es una secuencia de iniciación. Entonces, ya que nuestro factor de transcripción 2D se encuentra unido con la caja TATA, necesitamos estabilizarlo. Para esto nos van a ayudar dos factores de transcripción. El primero es el factor de transcripción 2A. Sé que dibujo un poco feo, pero les voy a poner después una imagen con todos estos factores de transcripción. No se preocupen, por ahorita traten de seguirme, aunque me cuesta un poco de trabajo por mis dibujos. Entonces, el factor de transcripción 2A lo que nos va a ayudar es a estabilizar al factor de transcripción 2D con su unión a la caja TATA. En algunos papers leí que el factor de transcripción 2A se coloca arriba abajo. ¿Qué quiere decir arriba abajo o downstream en dirección 3'? Entonces, ya que estamos estabilizando a nuestro factor de transcripción 2D, necesitamos también, bueno, no es suficiente esta estabilidad que tenemos, necesitamos estabilizarlo por medio de otro factor de transcripción, que es el factor de transcripción 2B. Entre el factor de transcripción 2B y 2A nos van a ayudar a darle estabilidad a nuestro factor de transcripción 2D con su unión a la caja TATA. Sin embargo, el factor de transcripción 2B no únicamente está aquí estabilizando, tiene otra función que es interactuar con el factor de transcripción 2F. ¿Y este factor de transcripción dónde está? El factor de transcripción 2F está unido a la RNA polimerasa 2. Y les comentaba que el factor de transcripción B lo que hace es interactuar con este factor de transcripción 2F. Entonces, su interacción lo que va a permitir es el reclutamiento precisamente de la RNA polimerasa a este complejo, porque como les decía, la RNA polimerasa no puede por sí misma realizar esta actividad. Muy bien, entonces ya tenemos a la RNA polimerasa aquí en este complejo lista para comenzar a trabajar. Pero, si algunos ya vieron, ya estudiaron ciclo celular, replicación del DNA, sabemos que el DNA, bueno, esto ya lo sabemos desde antes, espero, está unido por medio de los puentes de hidrógeno. Es una doble cadena que está unida por los puentes de hidrógeno. Entonces necesitamos ayuda para poder separar esta doble cadena. Les comentaba sobre replicación porque ahí ven una enzima muy importante que también vamos a ver aquí, que es la enzima helicasa, que lo que nos va a ayudar es a romper los puentes de hidrógeno y separar el DNA. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque el factor de transcripción que vamos a ver ahora tiene dos funciones. La primera es que tiene una subunidad helicasa que nos va a permitir precisamente romper estos puentes de hidrógeno para que pueda comenzar la transcripción. Pero antes, porque no todo esto es fácil, necesitamos ver otro factor de transcripción que la está modulando, que es el factor de transcripción 2E. No se la compliquen mucho. El factor de transcripción 2E únicamente lo que va a estar haciendo es modular al factor de transcripción 2H, que este sí es quien tiene la subunidad helicasa. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el factor de transcripción E está modulando el factor de transcripción H y el factor de transcripción H tiene una subunidad helicasa que nos va a permitir romper estos puentes de hidrógeno para que pueda comenzar la transcripción. ¿Y cómo es que va a comenzar la transcripción? De nuevo, les dije que que el factor de transcripción 2H tenía dos funciones. Ya vimos una. La segunda, y de las más importantes también, es que tiene una función quinasa. ¿Qué es quinasa? Es agregar grupos fosfato. ¿Se acuerdan que les dije que la RNA polimerasa eran 7 repeticiones, 7 residuos aminoácidos? De los más importantes era la serina. El factor de transcripción H, pongan mucha atención, el factor de transcripción H va a fosforilar a la serina 5 de estas 7 repeticiones de aminoácidos. En la posición 5 hay una serina y ahí es donde el factor de transcripción H va a fosforilar. ¿Para qué? Para dar por terminada la iniciación de la transcripción. Entonces, el factor de transcripción H fosforila la serina 5, la RNA polimerasa se puede liberar de este complejo y ahora sí vamos a poder comenzar a hablar de la elongación. Breve resumen: factor de transcripción D se une por medio de su unidad TBP a la caja TATA. Factor de transcripción 2A y 2B nos ayudan a estabilizar. Factor de transcripción 2B también interactúa con factor de transcripción F, que trae la RNA polimerasa. Factor de transcripción E nos ayuda a modular a factor de transcripción 2H,
que tiene las dos funciones muy importantes, helicasa y también la función quinasa, que va a fosforilar a la serina 5 de la RNA polimerasa. RNA polimerasa sale del complejo y comenzamos la elongación. Ay, no, qué difícil es hablar de todos estos temas. El 5 parece un signo de interrogación al revés. Parece un Pac-Man. ¿Qué es eso? Muy bien, entonces nuestra RNA polimerasa, por medio de esa fosforilación, ya se liberó del complejo. ¿Qué sigue ahora? Pues lo más, bueno, no lo más importante, pero pues a lo que venimos, a sintetizar nuestra cadena de RNA mensajero. Entonces a eso se le llama elongación. Es un paso dentro de la transcripción. ¿Qué necesitamos para esto? Para eso también vamos a necesitar la ayuda de proteínas que hagan que la RNA polimerasa pueda comenzar su trabajo. La primera proteína que vamos a necesitar es la proteína DSIF. La DSIF consta de dos subunidades, la subunidad SPT4 y SPT5. 4 es lo más palito para abajo. Estas dos subunidades son bien interesantes. Bueno, esta proteína en general es bien interesante porque tiene tanto una función que ayuda a la elongación o una función que inhibe o reprime a la transcripción. ¿En qué consta que nos ayude esta proteína a activar la elongación o a reprimirla? Consta, bueno, más bien, esto se da por medio de fosforilación, igual, por medio de una proteína que vamos a ver ahorita en unos segundos, pero les voy adelantando el nombre. ¿Cómo se llama? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esta proteína, no se preocupen, pero lo que es importante es que sepan que esta tiene una función quinasa que va a fosforilar a la subunidad SPT5 de nuestra proteína DSIF. Esta fosforilación es la que va a marcar toda la diferencia. Si se fosforila, evita que nuestra DSIF se una a Negative Elongation Factors. Y si se llegaron a unir a estos factores, entonces su función va a ser detener la elongación. Si no, nos va a ayudar a que suceda la misma. ¿De qué manera? Cuando está fosforilada, lo que va a hacer es ayudarnos a la velocidad de la elongación, es decir, a que ésta se dé de manera constante y evitar la captura de la RNA polimerasa, que se vaya como trabando, digamos. Esta es su función positiva. Si no está fosforilada y si se une a Negative Elongation Factors, su función pues es lo contrario, no hay pierde. Si de manera positiva ayudaba a la velocidad y evitaba la captura, pues entonces cuando está negativa disminuye la velocidad y aumenta se vaya deteniendo la RNA polimerasa. Muy bien, entonces digamos que en nuestro ejemplo está todo de manera normal, se va a dar nuestra transcripción, entonces la DSIF nos va a estar ayudando con la elongación. Ahora, la otra proteína que les dije, la PTEFB, para no complicarnos, nunca he ido a las clases de inglés, tengo que ir bajos. Entonces, ¿cuál es la función? Como les comentaba, tiene una actividad quinasa. En concreto, actividad quinasa dependiente de ciclina, CDK9. La ciclina de la que depende es la ciclina K. Para los que no han visto replicación de DNA, que me parece que es donde hablan más sobre este tipo de fosforilación, las quinasas dependientes de ciclina, CDK, son quinasas que para poder realizar su actividad quinasa necesitan una ciclina, no hay tanto pierde. Entonces, nuestra proteína PTEFB lo que va a hacer es, lo primero ya les dije, ayudarnos a fosforilar a la DSIF. Lo segundo, que también es muy importante, es, ¿se acuerdan de las 7 repeticiones aminoácidicas? Ya habíamos fosforilado la serina 5, ¿se acuerdan al inicio de la transcripción? Ahora, nuestra proteína PTEFB lo que nos va a ayudar es a fosforilar ahora la serina 2. Entonces tenemos una serina en la posición 5, una serina en la posición 2. Esta proteína lo que nos va a ayudar es a fosforilar a nuestra serina 2. ¿Para qué? Para entonces ahora estimular el proceso de transcripción, para que nuestra RNA polimerasa pueda realizar la elongación y sintetizar nuestro RNA mensajero. Muy bien, chicos, entonces ya estamos en la elongación. Aquí algunos sabrán, o si no saben se los comento yo, que este RNA mensajero que se está sintetizando es RNA mensajero inmaduro. ¿Por qué inmaduro? Porque para la maduración necesitamos 3 procesos bien importantes. Los primeros 2 es para proteger a nuestro RNA mensajero. ¿Proteger de qué? De las nucleasas, en concreto de las RNasas.
Las RNasas lo que hacen es degradar nuestro RNA mensajero. ¿Es malo que tengamos RNasas en la célula? Pues no, porque cuando terminemos todo este proceso necesitamos degradar nuestro RNA mensajero, no puede quedarse ahí. Este RNA mensajero se tiene que degradar, pero este todavía no, porque todavía ni siquiera entra a sintetizar la proteína, entonces necesitamos protegerlo tanto de su extremo 5' como de su extremo 3'. Del extremo 5' se necesita la Cap5', que es una guanina metilada que se une en el extremo 5' para que las RNasas no puedan llegar a degradar de este lado. Y de nuestro extremo 3' necesitamos la adición de la poli-A, que es una cola de adeninas, muchísimas adeninas. ¿Cuál es la función? Que cuando lleguen las RNasas van a empezar a degradar, pero nuestra poli-A no codifica para nada, solo está ahí como protección. Entonces pueden estar degradando sin que lleguen ahora sí a nuestra secuencia que vamos a necesitar para la transcripción. Y el tercer paso, que es bien conocido, es el splicing. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre splicing, pero vamos a ver primero nuestros dos primeros pasos: la adición de la 5K, de la 5K y de la poli-A. Entonces, cuando nuestra elongación lleva aproximadamente de 20, bueno, pueden encontrarlo en la literatura de muchas formas. Yo lo he encontrado desde 20 hasta 30, pero me parece que es de 25 a 30 nucleótidos añadidos, es decir, que tiene una longitud de 25 a 30 nucleótidos. Nuestra RNA polimerasa va a añadirse la Cap5'. No se las voy a dibujar, se las voy a poner aquí porque no sabría cómo dibujar esto. Pero bueno, si pueden ver en la imagen, lo que sucede es que se agrega un nucleótido de guanina metilada a nuestro extremo 5' a través de 3 pasos. Para el primero vamos a necesitar la ayuda de la RNA trifosfatasa. Nuestro extremo 5' va a tener 3 fosfatos al final. La RNA trifosfatasa va a eliminar uno de esos fosfatos. El segundo paso, que nos va a ayudar es una guaniltransferasa. ¿Por qué? Porque recordemos que la Cap5' es una guanina metilada. Necesitamos una guanina, evidentemente. Entonces, esta enzima lo que nos va a ayudar es a poner ese nucleótido de guanina. Y por último, una RNA metiltransferasa. Lo que va a hacer es que esta enzima va a poner un metilo en nuestro carbono 7. Y por medio de estos 3 pasos ya tenemos entonces adicionado nuestra Cap5' que nos va a estar protegiendo de las RNasas únicamente en este extremo. Lo vas a editar bien, ¿verdad? Porque moví el teléfono. Ah, sí. Muy bien. Entonces, este es nuestro RNA mensajero. Este es el RNA mensajero que está sintetizando la RNA polimerasa. Yo no se los puse con el dibujo pasado, pero porque necesito tener más espacio para dibujarles lo que sigue. Entonces, recuerdan, ya tenemos nuestro primer paso. Falta el segundo, la adición de la cola poli-A. ¿Cómo se da esto? Esto se da junto con la terminación de la transcripción del gen. En algún punto, por medio del DNA, nuestra RNA polimerasa va a transcribir 2 secuencias muy importantes para este proceso. La primera es la siguiente. Es aburrido, ¿eh? Las 2 secuencias que les comentaba son las siguientes. La primera es la AAUAAA y la segunda, y nuestra segunda secuencia muy importante es nuestra secuencia GU-RICH. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Muy importante, extremo 3' aquí. Nada más para ubicarnos en qué parte estamos de nuestro RNA mensajero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Necesitamos añadir nuestra cola de poliadeninas. Para eso, necesitamos realizar un corte aquí, en el cleavage site, sitio de corte, para que a partir de este corte se comiencen a unir nuestra cola de polias. Pero necesitamos, evidentemente, si vamos a cortarlo, hacer un cambio conformacional en nuestro RNA mensajero para que se pueda dar este cambio. Para esto necesitamos las siguientes proteínas. La primera es la CPSF, Cleavage and Polyadenylation Specific Factor, y se va a unir a nuestra secuencia AAUAAA. Y nuestra segunda proteína es la Cleavage... ¿Cuál es? Es la Cleavage Stimulation Factor, que se va a unir a nuestra secuencia GU-RICH. Estas proteínas por sí mismas son muy inestables. Bueno, no sé si muy inestables, pero sí son inestables. Lo que necesitan son unirse para poder alcanzar estabilidad, y esta unión también nos va a favorecer a que podamos hacer nuestro corte en el cleavage site. ¿De qué manera se van a unir? De esta manera, creando un cambio conformacional en el RNA mensajero. Entonces, al momento de que estas 2 proteínas ya están unidas y
aquí tendremos nuestro cleavage site. Regularmente el cleavage site lo marcan con la secuencia citosina adenina. Entonces, en nuestro cleavage site es donde se va a dar el corte. ¿Quién nos va a ayudar a dar este corte? Los cleavage factors, los factores de corte, si lo quieren traducir. El cleavage factor 1 y el cleavage factor 2. Entonces, estos dos factores se van a unir al sitio de corte, pero no van a realizar su actividad hasta que llegue una polimerasa bien importante. Si lo que vamos a hacer es una cola de polías, ¿qué necesitamos para polimerizarla? Una polía polimerasa. Entonces llega la polía polimerasa y entonces sí, los cleavage factors pueden realizar el corte en el cleavage site, en el sitio de corte, por la redundancia. Entonces se realiza el corte, nuestro RNA mensajero que es cortado ya está muy lejos, pero está chiquito, se va a degradar y aquí es donde la polimerasa ahora sí va a poder sintetizar nuestra cola de polía, nuestra cola. ¿Cuántas polías se sintetizan? Depende mucho del gen, pueden ser desde 20 adeninas hasta 200. ¿Qué nos va a marcar este número de polía? ¿Qué tanto va a durar en el citoplasma? El RNA mensajero, imaginemos que estamos en una célula beta pancreática, que son las que producen insulina. Entonces esa célula se la conoce como una célula polirribosomal, tiene muchos ribosomas, porque de un solo RNA mensajero se va a estar produciendo insulina. Pasa de un ribosoma, ahorita vamos a ver un poco más específico eso del ribosoma, pero para los que ya tengan una idea, y si no al final del video entienden a qué me refiero, dentro de la célula este mismo RNA va a estar sintetizándose, pasa de un ribosoma a otro ribosoma, porque tiene mucha actividad, entonces necesitas estar sintetizando constantemente proteína. Y seguramente sus profesores, sus doctores ya les han dicho que el organismo es experto en ahorrar. O sea, si puede ahorrar algo, lo va a ahorrar. Entonces, por esto se da este tipo de procesos. Pero el punto es que la polimerasa va a estar sintetizando. El único problema que tiene esto es que como yo es bien floja, no lo hace de manera muy rápida. Entonces necesitamos la ayuda de otra proteína que lo que nos va a hacer es ayudarnos a dar velocidad a este proceso de la adición de la cola de polía. Es la polía binding protein, proteína de unión a polía. Y por medio de esta proteína, nuestra polimerasa de polía puede realizar la polimerización de manera más rápida. Hasta aquí... no, todavía falta splicing. Deja de tomar cerveza que haces puras mensadas. Ahora sí vamos a hablar sobre el splicing. ¿Qué necesitamos saber para entender qué es el splicing? Cuando la RNA polimerasa está sintetizando, como ya sabemos, se guía del DNA. La RNA polimerasa va a sintetizar toda esta cadena de DNA. ¿Cuál es el problema? Que en el DNA solamente el 1% de todo el DNA va a sintetizar, va a codificar, para proteína. O sea, de todo nuestro genoma, solamente el 1% se va a convertir en proteína. Bueno, hay muchísimos, o sea, la clasificación del DNA es muy grande. Tenemos los mini satélites, que son, por ejemplo, forman parte de las secuencias repetidas en tándem, donde también están, por ejemplo, los telómeros, satélites alfa, que están en los centrómeros. No es el punto. El punto es que hay mucho DNA que no nos sirve para sintetizar proteína. Dentro de ese DNA están en los genes, dentro de un gen, tanto las partes que codifican como no, están exones e intrones, que precisamente son eso. Los exones son las partes del DNA que sí nos van a ayudar, que sí son necesarias para sintetizar la proteína. De manera bien dinámica, no es que sea exactamente así, no es que un gen tenga solamente dos exones, ¿no? Pero estos son exones y estos son los intrones. ¿Qué quiere decir? Para que quede un poco más claro. La RNA polimerasa está sintetizando RNA mensajero a partir del DNA. Dentro del DNA existen tenemos regiones que codifican y regiones que no. Las regiones que codifican, exones. Las regiones que no codifican, intrones. De esta manera. Tenemos exón, intrón. Varían de tamaño. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Que si nada más los exones van a codificar para proteína y también se copian los intrones, ¿qué necesitamos? Pegar nuestros dos exones. Porque así como se está sintetizando, así como está aquí, se está sintetizando acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí también está la copia de los exones y de los intrones. Entonces necesitamos quitar los intrones, necesitamos unir nuestros exones
y quitar los intrones. De eso trata el splicing, de remover intrones y juntar exones. ¿Cómo se da este proceso? Hay que comprar más plumones, ¿no? Vaya, hasta que hiciste una derecha. Muy bien, antes tenemos que ver cómo está conformado nuestro intrón, cuáles son las partes que tiene este intrón. Para este video, que no es correcto, pero es que si lo hago de manera correcta puede haber muchas confusiones.' Vamos a decir que este es nuestro exón de la izquierda y exón de la derecha. ¿Por qué no es correcto? Porque lo que deberíamos decir es nuestro exón 5' y nuestro exón 3'. Sin embargo, como lo que yo quiero que quede claro ahorita es el intrón, en el intrón sí voy a hablar de la parte 5' del intrón y 3' del intrón. Entonces se va a estar confundiendo mucho si hablo de exón 5' y la posición 5' de acá, ¿no? Entonces, para fines dinámicos, que no es correcto, exón de la izquierda, exón de la derecha, y prestemos atención únicamente al 5' del intrón y al 3' del intrón. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra región 5' de nuestro intrón? Tenemos la secuencia GU. Si es la derecha y si es la izquierda. Y en nuestra región 3' AG. Y tenemos nuestra secuencia rica en pirimidinas. ¿Por qué Y? Por lo siguiente. Al lado de nuestra región rica en pirimidinas vamos a tener una secuencia bien importante en el proceso de splicing. Es la secuencia Kurai, o un poco más formal, YN Kurai. ¿A qué hace referencia la secuencia Kurai? Bueno, la secuencia Kurai, como aquí lo vimos, la secuencia rica en pirimidinas, las Y son pirimidinas, es cualquier nucleótido que sea una pirimidina. ¿Cuáles son las pirimidinas? Uracilo y citosina. ¿Por qué uracilo? Porque recordemos que en el RNA mensajero no hay timina, sino, bueno, las pirimidinas en sí son timina, uracilo y citosina. Sí. Entonces, las Y hacen referencia a pirimidinas, la N a cualquier nucleótido, citosina, uracilo, y R purinas, adenina o guanina, y la A a una adenina. Entonces, ¿cómo podría ser una versión de nuestra secuencia Kurai? De la siguiente manera. Como un ejemplo, podría ser nuestra siguiente secuencia: uracilo, adenina, citosina, uracilo, adenina, adenina, citosina. Voy a borrar esto porque, bueno, ya se los expliqué, y lo que necesito es que vayan visualizando la secuencia Kurai, que se les vaya quedando. Bueno, mejor dicho, el nombre de la secuencia Kurai, que recuerden la secuencia Kurai, ¿no? Muy bien, esta es, digamos, la conformación de un intrón. ¿Por qué es necesario saber esto? Para el splicing, para empezar, hay muchísimas proteínas, ¿no? Se han encontrado, no sé si 100 o 200, pero aquí vamos a hablar de las más importantes, que son los SNRPs, o Small Nuclear RNA. Son RNAs pequeños nucleares. ¿Qué SNRPs vamos a necesitar para nuestro...? Bueno, ya les dije que hay muchos, pero los que vamos a ver ahorita son los siguientes. Vamos a necesitar los siguientes SNRPs: U1, U2, U4, bueno, no sé si hay U3, pero al menos aquí no. U1, U2, U4, U5 y U6. Es bien importante, porque creo que una forma para entender esto es saber que la función de estos SNRPs es crear cambios conformacionales en el intrón. ¿Por qué? Porque necesitamos retirar este intrón. Vamos a hacer unos pequeños ajustes en este intrón para que se despegue y poder juntar nuestra exón de la izquierda con nuestra exón de la derecha. ¿Qué es lo que va a suceder primero? Primero van a llegar los SNRPs U1 y U2, pero no pueden llegar por sí solos, necesitan la ayuda de cofactores. ¿Cuáles son los cofactores que vamos a necesitar? Vamos a necesitar la ayuda de los siguientes cofactores. En nuestra secuencia GU, del cofactor ASF. En nuestra adenina de la secuencia Kurai vamos a necesitar el splicing factor 1. Y en nuestra secuencia rica en pirimidinas, el U2AF. Estos cofactores a lo que nos van a ayudar es a poder lograr que los SNRPs se puedan unir en las secuencias donde deberían de estar unidas, para poder hacer el cambio conformacional en el intrón. Entonces el ASF nos va a ayudar a reclutar a nuestro SNRP U1, y de esta manera nuestros primeros SNRPs ya están agregados aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Como les mencionaba, es hacer un cambio conformacional en el intrón. Entonces, nuestros SNRPs U5, U6 y U4 lo que van a hacer es ayudarnos a generar un cambio conformacional en el intrón. ¿Para qué? Para acercar más estas dos partes de nuestro intrón. Nuestra parte 5' con la adenina de la secuencia Kurai. Ahorita vamos a ver para qué. Entonces, regularmente en la literatura lo que dice es que U5 se va a unir a 5', U6 a nuestra región 3', y U4 lo que va a hacer es estar modulando la acción de U6.
para evitar que se realice el splicing por cualquier cosa. Si alguien sabe un poco más acerca de sus funciones un poco más específicas, estaría bien que en los comentarios nos lo haga saber a todos. Entonces, ya que está formado este complejo, lo que va a hacer es que van a salir el SNURP U1 y el SNURP U4. ¿Para qué salen? Para poder lograr que se acerquen más aún nuestra guanina del extremo 5' con nuestra adenina de la secuencia Curay. Esta adenina que está aquí, como se puede ver por el SNURP U2, es la adenina de nuestra secuencia Curay. Entonces, lo siguiente es un poco complicado explicarlo para mí porque no soy muy bueno en química, y bueno, para nada en realidad. Entonces, voy a necesitar un poco de... Si no, no voy a poder. Voy a hacerles un pequeño esquema aquí abajo para representarlo mejor. Muy bien, entonces, dentro de la estructura química de nuestra adenina tenemos al oxígeno y al hidrógeno. No es exclusivamente, es una secuencia más grande, pero vamos a enfocarnos en esta parte de la estructura química. El hidrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El oxígeno atrae más cargas negativas que el hidrógeno. El hidrógeno no atrae tantas cargas negativas, entonces el oxígeno es más electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno se vuelve parcialmente positivo. Ahorita les digo por qué. Bueno, que en realidad ya se los dije. Porque como el oxígeno está atrayendo más sus cargas negativas, el hidrógeno se vuelve parcialmente positivo. ¿Qué va a suceder? El hidrógeno, mientras es parcialmente positivo, lo que va a hacer es atacar al grupo fosfato que está uniendo al exón de la izquierda con nuestra guanina. Recordemos que la estructura de los nucleótidos unidos es a través de un grupo fosfato, como lo tenemos aquí. El grupo fosfato es negativo, por eso de hecho el DNA tiene carga negativa por los grupos fosfato. Y entonces el hidrógeno parcialmente positivo ataca al grupo fosfato de nuestro extremo 5', lo que da como resultado un ataque nucleofílico. Y este ataque nucleofílico lo que va a hacer es unir a este fosfato con nuestra adenina de la secuencia Curay, dejando libre a nuestro exón de la izquierda. Y de esta forma, el hidrógeno atacando el hidrógeno de la adenina, este hidrógeno no es que sea parte de la adenina, este hidrógeno es parte de la estructura química de la adenina, como les estaba explicando. Y es lo que va a atacar el grupo fosfato, y de esta forma liberamos este exón, liberamos el exón de la izquierda, que es este mismo de aquí. Entonces, ¿cómo quedaría de este lado? Hazlo bien. Quedaría de esta manera. Ya tenemos libre a nuestro exón de la izquierda. Y va a ocurrir otro ataque nucleofílico parecido a este con respecto a nuestro exón de la izquierda con nuestro exón de la derecha. ¿Quién nos va a acercar? Nuestro SNURP U5. Y ahora, también algo muy muy importante. Ya lo liberamos, pero ahora ¿cómo vamos a empalmarlos, a hacer el splicing como tal? Bueno, aquí quedó de igual forma un hidrógeno parcialmente positivo. Aquí. Y aquí tenemos otro fosfato que es negativo. Entonces va a ocurrir el mismo procedimiento. El hidrógeno va a hacer un ataque nucleofílico al fosfato de nuestro exón de la derecha. Y de esta forma van a quedar ayudados por el SNURP U5. Este SNURP U5 va a ayudar a traer el exón de la izquierda a nuestro exón de la derecha para formar el empalme, para juntar nuestros dos exones. Quedarían de esta forma. Entonces quedarían ya unidos nuestros dos exones. Este de aquí no, o sea, es con fines didácticos, no es que haya aquí nada, realmente quedan unidos totalmente. Solo se los puse para marcar la diferencia entre los dos exones. Y ahora sí, ya tendríamos nuestro RNA mensajero completo con la protección en la cola, con nuestra protección CAP5' y nuestra polia en el lado 3' y los intrones retirados y los exones juntos. Esto que les acabo de explicar ocurre en todos los intrones. También hay otro proceso llamado splicing alternativo, pero es un poco más complicado. Pero bueno, ya lo pueden revisar entendiendo un poco mejor cómo funciona el splicing de manera normal. Muy bien, ya tenemos a nuestro RNA mensajero maduro. Va a salir del núcleo a través del poro nuclear y va a comenzar el proceso de traducción. ¿Qué es el proceso de traducción? Es el proceso mediante el cual un RNA mensajero se va a convertir en una proteína gracias a la ayuda del ribosomo. ¿Cómo sucede esto? Vamos por partes. Tenemos ya nuestro RNA mensajero maduro que está viajando,
bueno, que ya salió del núcleo. Aquí está, ¿no? Está nuestro RNA mensajero por ahí volando. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos llevarlo al ribosoma. ¿Qué es el ribosoma? El ribosoma es un organelo de la célula cuya función principal es ayudar, bueno, no ayudar, más bien es quien realiza el proceso de transformar este RNA mensajero a una proteína. El ribosoma consta de dos subunidades, la subunidad 40S y la subunidad 60S. Vamos a regresar en unos momentos al ribosoma, pero primero necesitamos saber cómo llega, ¿no? Porque no llega, y para empezar no llega en esta dirección, sino que llega desde aquí. Pero ¿cómo llega? ¿Cuál es el proceso por el cual va a unirse al ribosoma? Muy bien, para nosotros poder iniciar la traducción vamos a necesitar factores de iniciación. Estos factores de iniciación lo que nos van a ayudar es a comenzar este proceso de traducción del RNA mensajero a proteína. Entonces, tenemos nuestro RNA mensajero y para poder capturarlo y llevarlo al ribosoma vamos a necesitar nuestro primer complejo que está formado de factores de iniciación. El complejo en general se llama factor de iniciación 4F, que consta de las siguientes subunidades. La primera es el factor de iniciación 4E. ¿Cuál es la función del factor de iniciación 4E? La función del factor de iniciación 4E es reconocer nuestro extremo Cap5'. ¿Se acuerdan? El que tenemos para protegerlos de las RNAsas. También lo que nos va a ayudar es a que este factor de iniciación 4E lo reconozca. ¿Qué otras subunidades tenemos en este complejo? La subunidad IF4G. Esta es más que nada una proteína de andamiaje, es decir, para poder mantener junto este complejo y comunicarse con el ribosoma. Ahorita vamos a ver de qué manera, pero por ahorita recuerden que es una proteína de andamiaje, se las voy a dibujar. Muy bien, y a esta proteína de andamiaje, ¿qué se le unen? Pues precisamente tanto esta subunidad como las demás del complejo. ¿Cuál subunidad sigue? La subunidad IF4A y la subunidad IF4B. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, vamos a hablar primero de la IF4A, que tiene una función helicasa. La subunidad IF4A tiene una función helicasa, ¿se acuerdan? Como también otro de los factores de transcripción, como el factor de transcripción 2H. También la subunidad IF4A tiene una función helicasa. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro RNA mensajero, lo voy a hacer un poquito más grande, tenemos una secuencia que es la secuencia UTR, de Untranslated. Esta secuencia no se va a reconocer, no va a codificar para proteína, por eso es Untranslated. Entonces, nuestra subunidad IF4A, por medio de su función helicasa, va a estar aligerando este RNA mensajero. Aligerando quizá no sea la mejor palabra, va a estar procesando esta región Untranslated por si llegó a juntar, a ser un dímero, etcétera, ¿no? Lo que nos va a ayudar es estar procesando toda esta región Untranslated. ¿Por qué? Porque recordemos que la traducción se inicia hasta que hay un codón de inicio. ¿Qué es un codón de inicio? Bueno, algunos ya lo sabrán, pero es muy muy importante destacar que dentro de nuestro RNA mensajero, como ya lo dijimos hace un momento, pues están las bases nitrogenadas, ¿no? Que regularmente se representan con su inicial. Cada 3 letras va a codificar para un aminoácido, a lo que se llama triplete o codón. Entonces, cada codón que tiene 3 letras va a codificar para un aminoácido. ¿Qué es un codón de inicio? Precisamente el codón con el que se sabe que va a comenzar a sintetizarse la proteína. Toda esta región es UTR, Untranslated. Aquí no hay codón de inicio, aquí nada más está esta región sin codificar. Pero ¿cuándo termina la región UTR? Cuando comienza nuestra síntesis de nuestra proteína. ¿Por medio de qué? Por un codón de inicio. El codón de inicio siempre es AUG, que codifica para metionina. Algunos de ustedes lo estén pensando, y sí, todas nuestras proteínas, bueno, no me quiero arriesgar a decir todas, quizá alguna que no, pero hasta donde yo entiendo, todas las proteínas comienzan con el aminoácido metionina, que es una proteína, una cadena de aminoácidos. Muy bien, pero todavía no llegamos a esta parte, solamente fue para que entiendan más o menos cómo lo estamos llevando. ¿Qué otro factor de iniciación falta? Pues un factor que esté regulando al factor de iniciación 4A, que es el factor de iniciación 4B. Muy parecido a lo que teníamos en la transcripción. El factor de iniciación 4E, que me quedó bien. El factor de iniciación 4E lo que va a estar es regulando la acción helicasa del factor de iniciación 4A. ¿Y qué nos hace falta en esta subunidad? La última, ya habíamos visto esta proteína, la poly-A binding protein. ¿Se acuerdan que en la transcripción esto hacía que aumentar el ritmo a la cual la poly-A polimerasa
sintetizar la cadena de polias. Aquí en este complejo también se encuentra. Aquí la tenemos, la polia binding protein. Como su nombre lo dice, se une con la polia y logra que el RNA mensajero tenga esta forma. ¿Para qué lo necesitamos así? Porque si estaba como se lo dibujé hace rato, pues estaría todo el tiempo como... pues sí, no estaría muy estable. Entonces la polia binding protein lo que ayuda es a lograr que el RNA mensajero tenga esta forma. Y ahora sí, ya que lo tenemos aquí, ya lo podemos llevar al ribosoma. Muy bien, vamos a la subunidad que era antes 40S del ribosoma, pero que ahora es 43S. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a tener factores de iniciación que nos van a permitir interactuar con el complejo IF4F, que bueno, les voy a poner el nombre para que no se les olvide. Solo para que no se les olvide. El IF4F es un complejo que tiene todo esto que ya vimos. Bien breve. El IF4E se une a la CAP5'. IF4G únicamente de andamiaje. IF4A funciona helicasa. IF4E regula la función helicasa de IF4A. Polia binding protein se une a la cola polia para estabilizar RNA mensajero. Ahora sí, ya podemos ir a nuestro ribosoma. Les decía que ahora ya no es la subunidad 40S, es 43S, porque aquí también hay factores de iniciación. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos primero el factor de iniciación 3. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta era una proteína de andamiaje que nos hacía falta revisar una función? Bueno, no una función, más bien, ¿con qué más se podía unir? Pues precisamente con la subunidad 43S del ribosoma, a través del factor de iniciación 3. ¿Qué otros factores hay? Tenemos el factor de iniciación 1A y el factor de iniciación 1. ¿Dónde se localizan? Muy bien. ¿Por qué factor de iniciación 1A y por qué factor de iniciación 1? Recordemos que dentro de la subunidad menor del ribosoma tenemos tres sitios: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es donde van a llegar los aminoácidos tRNAs, ahorita vemos qué son. El sitio P es donde se va a sintetizar la proteína. Y el sitio E es de ending, ¿no? De donde van a estar saliendo estos RNAs de transferencia. Ahorita los vamos a revisar, ¿no? Pero por el momento aquí quiero que me vayan siguiendo. Funciones. Función del factor de iniciación 1A. Antes que nada, evitar que algún RNA de transferencia se coloque en el sitio A del ribosoma, porque todavía no estamos comenzando la transcripción. Función del factor de iniciación 3. A proteína de andamiaje, con todo este complejo, con el complejo IF4F, y evitar que la subunidad 60S del ribosoma se una, porque todavía no la necesitamos. Función del IF1 junto con también estos dos factores es ir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando estás como de bien antena? La función tanto de IF1 como de estos dos es ir escaneando. ¿Qué vamos a escanear? Nuestro codón de inicio. Están buscando que llegue el codón de inicio AUG, que codifica para metionina. Cuando a través de estos que están escaneando de antena nuestro RNA mensajero llegan al AUG, va a pasar algo bien interesante. Al momento de que reconocen el codón de inicio AUG, entonces se van a liberar nuestros complejos de factores de iniciación y van a permitir la unión de las dos subunidades del ribosoma, dando como resultado la subunidad 80S. Chicos, algo muy importante que se me olvidó decirles: al momento de que el MET-tRNA, es decir, el RNA de transferencia que tiene la metionina, reconoce al codón de inicio, al AUG, este RNA de transferencia con la metionina también tiene un factor de inicio, que es el factor de inicio 2. Este factor de inicio 2 va a reconocer a otro factor de inicio que estaba en la subunidad menor del ribosoma, que es el factor de inicio 5. Este factor de inicio 5, que también está el factor de inicio 5B, tiene una actividad de GTP. Entonces al momento de que IF2, el factor de inicio 2, interactúa con el IF5, el factor de inicio 5, va a haber una hidrólisis, y es precisamente la interacción de estos factores lo que va a provocar la liberación de los factores de inicio, para que ahora sí se puedan unir las dos subunidades del ribosoma. Perdón chicos, se me pasó decirlo en ese momento. Pero bueno, sigamos con el video. Parece un casco. Esto ya está más rápido. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les hablé de los aminoácidos tRNA? ¿Qué es un tRNA o un RNA de transferencia? Son RNAs cuya función es traer aminoácidos al ribosoma.
Está bien feo. Tienen más o menos esta forma, les voy a poner una ilustración, pero bueno. Tienen más o menos esta forma, ¿no? Aquí tienen el aminoácido y aquí tienen un anticodón. Recordemos que es un codón. Un codón son 3 letras del código genético que van a codificar para un aminoácido. Vayan haciendo que les vaya checando, ¿no? Si aquí tenemos un codón que es AUG, que va a codificar para metionina, ¿qué necesitamos para que pueda colocarse el tRNA aquí? Pues un anticodón, es decir, por complementariedad de bases. Entonces, por complementariedad de bases, el anticodón va a unirse con el codón y de esta forma va a saber que está poniendo el aminoácido correcto. Les digo, quizás si ustedes ya han visto este proceso, esta parte ya se la sepan bien, únicamente es como para recordar. Entonces, cuando encuentra el AUG que les comentaba, se unen las dos subunidades y se pone primero este no es un aminoácido tRNA, este es un MET-tRNA porque contiene la metionina, que es el primer aminoácido de todas nuestras proteínas. Entonces, tenemos aquí nuestro primer aminoácido, metionina. Ya se unió con su codón. ¿Qué necesitamos? Pues una proteína es una cadena de aminoácidos. Necesitamos estar colocando aminoácidos constantemente para que se vaya formando una cadena. Estos aminoácidos, ¿cómo se van a unir? Por medio de una enzima llamada peptidiltransferasa. Ahorita la checamos, ¿ok? Entonces, vámonos por partes. Ya tenemos nuestra metionina. Ahora digamos que aquí tenemos nuestro siguiente codón es el... ¿cuál les gusta? UCG. Entonces, nuestro codón UCG va a codificar para el aminoácido serina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora sí, viene un aminoácido tRNA que tiene el aminoácido serina y se va a unir con su anticodón con el codón UCG. No soy muy bueno dibujando ni... Pero bueno, también les voy a ir poniendo ilustraciones para que sea un poco más sencillo, ¿no? Entonces, viene al sitio A, recordemos los sitios. El sitio A es donde se van a ir poniendo todos los aminoácidos tRNAs para que se unan aquí. Aquí tiene el aminoácido serina. No me acuerdo de la nomenclatura, pero bueno, ser de serina. De metionina, y estos dos aminoácidos se van a unir ahora sí por medio de un enlace peptídico que va a crear la peptidil por medio de la enzima peptidiltransferasa. Se van a unir estos dos aminoácidos. ¿Quién va a traer a este aminoácido tRNA hasta acá? Bueno, no quién lo va a traer, mejor dicho, ¿qué factor está aquí? Es el factor de elongación 1A. Muy bien, el factor de elongación 1A. ¿Cuál es la función? Este factor tiene una unión a GTP. Recordemos que como ATP, también su función es dar energía. Entonces, cuando este anticodón de este aminoácido tRNA va a unirse con su codón, va a causar una hidrólisis de la subunidad GTP que tiene, volviéndose GDP y dejando el aminoácido tRNA. Como dato curioso, el factor de elongación 1A se hidroliza de GTP a GDP. Entonces, este proceso, pues no tenemos una proteína de 2 aminoácidos. Bueno, debe de existir, por ejemplo, dimetiltriptamina, que es de 3 aminoácidos, me parece. Entonces, va a llegar otro factor, el factor de elongación 1B. El factor de elongación 1B lo que va a hacer es volver a intercambiar este GDP por GTP para que este factor de elongación 1A pueda seguir teniendo energía para ir trayendo todos los aminoácidos tRNAs a la unidad, al sitio A de la subunidad pequeña del ribosoma. Eso fue nada más como un... Bueno, también es importante. Muy bien, pues muy padre, ¿no? Se van trayendo... Pero luego, ¿cómo se van a ir saliendo? ¿Cómo vamos a hacer que este ribosoma pueda ir moviendo los aminoácidos tRNA? Porque recordamos que nos falta el sitio E, ¿no? En el sitio E de ending, donde van a estar saliendo estos RNAs de transferencia para que puedan ir llegando otros. Entonces tenemos el factor de elongación 2. El factor de elongación 2 también tiene una unión a GDP y por medio de la hidrólisis va a estar logrando cambios conformacionales en el ribosoma. Hidrólisis de GTP a GDP para que el ribosoma se pueda estar moviendo y ahora sí, esto vaya como en cadenita, se vaya pasando llega aquí, al sitio P y al sitio ending y sale. Entonces va a ir pasando, llega al sitio A, luego pasa al sitio P y luego al sitio E. ¿Cómo lo hace? Por medio de el factor de elongación 2. Dato curioso, la adición de un grupo fosfato
al factor de elongación 2, evita su actividad, es decir, la bloquea. Esto de manera regular. Sin embargo, existe una proteína en el cerebro que se llama la proteína ARC, que está implicada en la potenciación a largo plazo, y es bien raro porque aquí sí se necesita que esté fosforilada el factor de elongación 2. Si quieren, un día hago un video de eso, un día muy lejano, y ahí necesita estar fosforilado para su actividad. Sin embargo, de manera regular, la fosforilación aquí evita su actividad. Es algo muy, muy extraño. Pero bueno, entonces, hasta aquí ya terminamos elongación. Breve repaso: el factor de elongación 1A va trayendo, se hidroliza GTP para que lo suelte, se van pasando los aminoacilTRNAs, aquí se está formando la cadena de los aminoácidos, y estos enlaces peptídicos por la peptidiltransferasa. ¿Cómo se va a ir moviendo? Por el factor de elongación 2, que no tiene que estar fosforilado, sino se impide su actividad. Última parte, nos la aventamos como en 3 minutos. ¿Cómo se termina esto? Muy bien, eso estuvo sucediendo. Llegamos a nuestra parte final de nuestra traducción. ¿Cómo vamos a terminar? Como existe un codón de inicio, existen 3 codones de terminación, que son los siguientes: UAG, UGA y UAA. Entonces, cualquiera de estos codones va a indicar que la traducción debe de finalizar, que ya no se necesita. Entonces, digamos que nos encontramos aquí con nuestro codón UGA. Aquí está. ¿Se va a unir un aminoacilTRNA? No, porque ya terminamos nuestra proteína, ya no necesitamos más aminoácidos. Aquí, entonces, vamos a ver el último de los factores, que es el Released Factor. Los Released Factors son, como su nombre lo dice, factores de lanzamiento que terminan con todo este proceso, separan las subunidades y dejan libre la cadena de polipéptidos. Entonces, tenemos el Released Factor 1. El Released Factor 1 es todo este factor, que lo que va a hacer es unirse a cualquiera de estos codones de terminación para indicar que ya está ahí, terminó. Y por medio del Released Factor 3, que bueno, Released Factor 1 y 3 son los que están en eucariotas, el Released Factor 3 tiene una unión a GTP, que cuando Released Factor 1 se une con el codón de terminación, Released Factor 3 se hidroliza y separa las 2 subunidades y deja libres nuestra cadena de aminoácidos. Y así termina la traducción. Después de aquí ya siguen diferentes cosas. Por ejemplo, si esta proteína que estamos sintetizando fuera tanto para la membrana celular como para el exterior de la célula, esto sería en un ribosoma que está integrado al retículo endoplasmático rugoso. Si la proteína fuera para el uso intracelular, esto se sintetizaría en un ribosoma libre. Y pues bueno, espero que les haya ayudado. Muchas gracias si lo vieron hasta el final. No creo, van a ser como 3 personas. Salud. Y pues muchísimas gracias. Si quieren que dé algún tema, díganmelo. No lo voy a hacer, pero díganme, estaría bien saber. Y pues bueno, muchas gracias.